Fijarnos en Castilla y León y su industria en la enseñanza del español a extranjeros. Sí, Eduardo, Castilla y León es uno de los destinos preferidos por los extranjeros que llegan a España para estudiar nuestra lengua. La comunidad superó los 50.000 estudiantes hace ya unos años, justo antes de la pandemia. Un récord que el turismo idiomático intenta volver a alcanzar. Enseguida les vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy cuáles son las previsiones para este año. La contribución de este sector es clave en la generación de riqueza en nuestra comunidad. Ya les presento a José Miguel Sánchez Llorente, que es el consejero delegado de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También le acompaña Alicia Gutiérrez, que es la jefa de estudios de la Casa del Español, que, para que ustedes sepan, es uno de los centros acreditados por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español y está en Valladolid. Muchísimas gracias por participar. Encantada, gracias. Y por videoconferencia nos atiende Graciela Fantini, que es directora académica del Centro Internacional Antonio Machado de Soria, que es otro de esos centros también acreditados por el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, gracias a vosotros, encantada de estar aquí con vosotros. Pues vamos a comenzar conociendo cuál es la fuerza del español, la importancia que tiene como motor económico y la influencia que tiene en nuestra comunidad. Eduardo, cuéntanos. Y los datos, Pilar, hablan por sí mismos. El español es el segundo idioma más hablado en todo el mundo, por detrás únicamente del chino mandarín. Son cifras las que vamos a ver a continuación del Instituto Cervantes en su memoria del año pasado. Casi 500 millones de personas en todo el mundo tienen al español como lengua materna, pero si sumamos a los que la han estudiado o están en ello, asciende a casi 600 millones, más de un 7% de la población mundial. Después del chino y el inglés, el español es la tercera lengua más utilizada también en Internet. El 8% de sus 5.000 millones de usuarios se maneja en español en la red. Más de 400 millones de internautas. Las industrias culturales ligadas al español representan el 3% del Producto Interior Bruto de los países hispanohablantes. Y si hablamos de aprender nuestro idioma, el español es el cuarto más estudiado como lengua extranjera y en eso están 24 millones de personas en todo el mundo. Hay mercado, por tanto, para la enseñanza y Castilla y León es una potencia, no de ahora, esto no es nuevo, ¿eh? La Cátedra Salmantina fue precursora con la publicación de esto que están viendo aquí, la primera gramática de español por parte de Antonio de Nebrija. Eso fue en 1492 y hace casi un siglo la Universidad de Salamanca inauguró sus cursos internacionales, todo un referente para alumnos extranjeros. Este año la Universidad de Salamanca espera superar los 35.000 estudiantes extranjeros. Además de la de Salamanca, aquí en Castilla y León enseñan español el resto de las universidades públicas o privadas, 9 en total. También los centros acreditados por el Instituto Cervantes, más de una veintena, y escuelas de idiomas y otros centros privados. Una cifra para acabar este pequeño resumen, la de 2018, como adelantaba Pilar, cuando Castilla y León superó por primera vez la cifra de los 50.000 extranjeros que eligieron la comunidad para aprender español. Fue antes de la pandemia y fue un récord histórico. Pues vamos a empezar por ahí, por las previsiones para este año de llegada de estudiantes extranjeros. José Miguel, ¿qué previsiones hay en Salamanca, por ejemplo? Pues te puedo hablar de las previsiones de la Universidad de Salamanca. Estamos pensando que en este año vamos a llegar a cerca de los 40.000 estudiantes, pero bien entendido. De esos 40.000 estudiantes de español que vamos a tener con mucha facilidad, aproximadamente unos 29.000 son en línea, otros entre cerca de 10.000, un poquito más de 10.000 serán presenciales. Y siempre con esta incertidumbre que ofrecen los datos de estudiantes de español, porque comentamos, y es una situación que no viene a arreglarse, que vale lo mismo un estudiante francés que viene a Salamanca, Castilla y León, 3 días o un día, sí, que un alumno oriental, un japonés, un chino que está en Salamanca un año entero. Al final, para las estadísticas cuentan lo mismo. Con lo cual, eso hay que tomar siempre los datos con cierta perspectiva. Claro. Alicia, ¿qué previsiones manejáis en Valladolid? Bueno, muy diferentes. Sí. Somos un centro pequeño y no llegamos a esos números ni de lejos, claro. Pero bueno, bien, o sea, desde el 2020 con la pandemia, que fue el parón, sí, el bajón, parón tampoco porque nos mantuvimos online, y mal, no tenía nada que ver con la presencialidad, pero hemos ido remontando y ya nos estamos acercando a cifras
de antes del 2020 muy buenas, o sea que no nos podemos quejar. Ahora también trataremos un poco cómo afectó la pandemia y si el sector ha logrado recuperarse. Le voy a preguntar también a Graciela las perspectivas para este 2023 allí en Soria. Bueno, no podemos hablar de las cifras. Nuestras cifras no son las mismas que Salamanca, somos una pequeña ciudad, pero sí que este año vamos a tener más alumnos que antes de la pandemia, eso sí, y que no hemos retomado todos los programas que teníamos antes de la pandemia. Ujú. Y sí que tuvimos también un parón con la pandemia y tuvimos clases online, pero nuestro fuerte son clases presenciales y son proyectos de inmersión. Y tenemos alumnos que sobre todo que se quedan bastante tiempo y bueno, estamos bastante contentos de cómo están yendo las cosas. Ujú. Bueno, ha quedado claro por lo que nos dicen ustedes que Salamanca es la que tiene más tirón en cuanto a recepción de estudiantes extranjeros, pero me imagino que al final de lo que se trata entre todos es de ir sumando para que Castilla y León sea vista fuera de nuestras fronteras como destino preferido o entre los preferidos por los estudiantes extranjeros, ¿no? Aquí no se trata de rivalizar entre unos sitios y otros, ¿no? No, desde luego, pienso que dentro de Castilla y León no somos competencia. Es decir, tanto las universidades como las escuelas realizamos un trabajo muy bueno, y muy bueno porque conocemos lo que se hace en otras comunidades y lo que se hace también en otros países de habla hispana, como puede ser Argentina o Colombia. Lo que se hace en Castilla y León entre, como decía, universidades y escuelas es muy bueno y no somos competencia, al revés. Sumamos todos ofreciendo un destino cultural, un destino de inmersión lingüística que es el mejor a día de hoy. Alicia, ¿tienes la misma Sí, la verdad sensación? es que nosotros no intentamos competir ni siquiera con Salamanca, con los centros privados, porque no se puede. Pero la captación es, aparte de que la captación es bastante diferente, los alumnos que vienen a Castilla y León, yo creo que por la calidad de la enseñanza de español, no solo por el rollo turístico que puede ocurrir en otras comunidades. ¿Y cómo estamos con respecto a otras comunidades, a otros territorios aquí en España? No sé si se necesita trabajar más en algún sentido, si puede haber comparación con otras comunidades autónomas. Pues la verdad es que conocemos más o menos bien qué es lo que están haciendo otras comunidades, otras ciudades dentro de España, y conocemos también, porque al final de cuentas tenemos que estar muy atentos, lo que se está haciendo en otros países también de habla hispana. Sí. La competencia de Castilla y León no está en España, por lo menos a día de hoy. Sí. Hay otras comunidades que han intentado entrar en este llamado negocio o industria de la lengua, pero todavía les queda mucho por recorrer. Lo que se hace en Castilla y León, lo que se hace en Salamanca está bastante por delante. Creo que la competencia la tenemos ahora mismo en otros destinos, como puede ser Costa Rica, como puede ser Colombia, Chile, que están despertando a una fuente de ingresos con un marco tarifario mucho más económico que el nuestro y con unos precios de vuelos, de desplazamientos más económicos. Quizá tenemos que estar un poco más pendientes de lo que pasa del otro lado del charco, sobre todo para movimientos de estudiantes de más larga distancia, que a lo que pasa en España. Sí, porque además no solo van los estudiantes americanos a Sudamérica, van también los europeos, o sea, y los asiáticos, por supuesto, pero antes los americanos empezaron a marcharse ya a Sudamérica por cuestión económica, les salía mucho más rentable que venirse a Europa, pero ya hasta los europeos están marchando también a Centroamérica y Sudamérica. Alicia, porque me lo has puesto en bandeja, para hablar un poco de cuál es el perfil, ¿no?, del estudiante extranjero que viene aquí a Castilla y León a aprender español, por la experiencia que tienes. Es muy variado, Sí. O sea, principalmente europeo, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, pero también tenemos nuestros estudiantes asiáticos, Sí. brasileños y americanos, vamos, o sea, que sí que es bastante variado. Le voy a preguntar a Graciela y ahora te pregunto a ti. Graciela, ¿cuál sería el perfil, ¿no?, del estudiante extranjero por la experiencia que tenéis allí en Soria? Sí, nosotros tenemos muchos programas con Estados Unidos, programas de study abroad. Y después tenemos también programas con Egipto, con la Asociación de Hispanistas de Egipto, por ejemplo, o sea,
que tenemos, es bastante variada la presencia. Son alumnos que vienen de distintos países y también de Europa, naturalmente, de Italia y de Francia, sobre todo de Italia, Estados Unidos y Egipto. Y también tenemos otros lugares como, por ejemplo, Costa de Marfil. Estamos abriendo programas con Costa de Marfil también, sí. Pero bueno, bien. Ujú. José Miguel, ¿cuál es el perfil que dirías que acude a Salamanca y si ha cambiado mucho en estos años? Porque claro, no sé cuál ha sido la evolución, si ahora mismo el estudiante extranjero se parece mucho al que venía hace, no sé, 20, 25 años. El perfil ha cambiado y mucho, sí. y mucho. Y si me permites te digo tres puntos distintos. Hace 15, 20 años, el estudiante que iba a la Universidad de Salamanca, fundamentalmente estudiante norteamericano. Sí. Fundamentalmente, estudiante norteamericano, muchos profesores, formador de formadores. Antes de la pandemia, es decir, estamos hablando de periodo de hace 7 años hasta hace 3. El público había cambiado. Por supuesto, a la Universidad de Salamanca va público de periodo largo. Llamamos periodo largo aquel que está con nosotros más de 4 o 5 meses. La media de estancia en Salamanca es de 4 meses. Seguía siendo el norteamericano el de mayor aceptación, pero le seguía de cerca el alumno chino, el alumno japonés, el alumno brasileño. Antes de la pandemia, en la Universidad de Salamanca, el alumno europeo suponía aproximadamente un 11% solo. El alumno europeo se caracteriza por estancias más cortas y no era nuestro alumno tipo. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Pues el alumno chino ha bajado muchísimo. A fin de cuentas tenemos que pensar que la frontera no se ha abierto hasta marzo. Habitualmente viajábamos a China 2 o 3 veces al año para reclutar alumnos. Hace que no voy a China desde finales de 2019. Fíjate. Volveré ahora después de verano. Con lo cual, el alumno americano se ha mantenido y ha crecido, y lo que hemos visto es que el alumno europeo ha subido hasta casi un 25%. ¿Eso qué supone? Pues en términos de alumnado tenemos muchísimos más alumnos que en 2019, pero en términos económico, esa rotación, ese alumno de más corta estancia, no produce esa ventaja económica que produce el alumno asiático de larga distancia. Claro, sí, porque además eso se queda más tiempo, con lo cual va a necesitar pues eso, más servicios, más de todo. Y es un alumno más adulto, es decir, que tiene unas posibilidades económicas mucho más altas. Ajá. Alicia, sí, no sé si querías añadir. El estudiante asiático se mueve mucho por la provincia, por la comunidad, por todo el país, incluso por Europa. Claro, porque ya que viene aprovecha para eso, no solo quedarse en Salamanca, sino en Salamanca y todas las provincias limítrofes, incluso más. Y estáis, a ver, permitidme la expresión, a la caza de nuevos mercados por donde ampliar, bueno, pues esos estudiantes extranjeros que no se haya puesto el foco antes y bueno, pues que se necesita también pues, ampliar horizontes. Alicia. Bueno, es que en nuestro caso la promoción la tenemos un poco difícil, o sea, tenemos ayudas desde la Sociedad Mixta de Turismo de Valladolid como de la Junta, pero el día a día se nos hace difícil la posibilidad de captación, o sea, el marketing, la puesta en marcha de ello, o sea, porque estás en otras cosas, es un negocio pequeño y tenemos que sacar adelante lo que está pasando día a día. Casi que con la formación, ¿no?, de los propios estudiantes, claro. Yo no sé cuál es su caso, Graciela, en el centro, no sé si tienen algún tipo de política, algún tipo de estrategia para captar alumnos en el extranjero. Sí, claro. Bueno, nuestro centro es un centro que está creado junto a la Fundación Duques de Soria. Entonces nosotros, además de ser un centro de enseñanza del español como lengua extranjera, somos también un centro cultural, cultural académico. Y entonces nuestra estrategia es fomentar todo lo que son todo el aspecto cultural de congresos y actividades culturales, y trabajamos juntos a la Fundación Duques de Soria, con la que tenemos otros proyectos, por ejemplo el Observatorio Permanente del Hispanismo. Y entonces sí que bajo este paraguas podemos
captar más un público distinto y podemos llegar a más alumnos. Y sobre todo con la parte cultural, que tenemos los así llamados encuentros, los encuentros de Soria, que hemos llegado a nuestra 10ª edición. Vienen muchísimos profesores de fuera, sobre todo de Estados Unidos o de otros países, y ahí sí que nos ven, nos conocen Soria, porque claro, el problema de Soria es poner incluso Soria en el mapa, ¿no? Claro. Porque muchísimas veces no saben dónde está y que la ciudad tiene muchísimo potencial para acoger a alumnos. Y entonces, pues, un poco es nuestra estrategia, o sea, a través de la cultura invitamos a personas que vengan y que nos conozcan, y así esto es nuestro plan de marketing. Ajá. José Miguel, con pues la carta, ¿no?, de la Universidad de Salamanca lo tienen un poco más fácil. ¿Qué mercados están explorando? Pues nosotros la verdad que sí, viajamos mucho. Paso poco por casa. Sí. Todos los meses 1 o 2 viajes, fundamentalmente Estados Unidos, Brasil, China hasta el 2019, y ahora comenzaremos después de verano, y un poquito menos Europa. Pero sobre todo los 3 grandes, son los 3 grandes productores de estudiantes de español. Estados Unidos al final es el país con más estudiantes de español, más de 7 millones, Brasil el segundo con más de 5, y China porque por demografía y porque han introducido el español en su selectividad, en su Gaokao, tiene unas potencialidades muy grandes, con lo cual aproximadamente 1 o 2 viajes al mes sí tenemos que hacer. José Miguel, y cuando llegan aquí a nuestro país y concretamente aquí a Castilla y León, claro, no sé si hay algún estudio, algún informe que hable de lo que se dejan, de lo que aportan esos estudiantes extranjeros aquí a la comunidad, al Producto Interior Bruto. Pues un estudiante medio de los habituales que tenemos en la Universidad de Salamanca, que como decía son de periodo medio largo, es decir, suelen estar unos 4 o 5 meses, 1 año, incluso alguna vez más, algo más, porque luego aprovechan para hacer un grado o un posgrado, tienen un gasto medio en docencia más manutención y alojamiento de unos 2.000 euros. Eso es lo básico. Sí. Un alumno norteamericano sobre esos 2.000 euros se gasta casi el doble, es decir, adicionalmente otros 2.000 euros. Nuestros americanos vienen por su semestre americano, que son unos 4 meses, con lo cual vienen a hacer aproximadamente un gasto de unos 13.000, 14.000 euros, los estudiantes americanos. Esos son nuestros estudiantes de toda la vida, los estudiantes que ahora hemos recuperado, que no son los habituales de la Universidad de Salamanca europeos, el gasto es muy inferior. Claro, y esto todo claro, necesita de lo que hablábamos antes, Alicia, de unos servicios, de unas infraestructuras, porque cuando vosotros captáis estudiantes, me imagino que tiene que haber aquí lo suficiente red como para poder no solo enseñarles, sino que estén, bueno, pues eso, que encuentren casa, que encuentren... Sí, claro, ¿no? ¿Cómo está el por tema? ejemplo, en Valladolid no está muy fácil, Sí. o sea, porque las residencias de estudiantes, por ejemplo, el problema es que a lo largo del curso escolar están ocupadas por estudiantes universitarios nacionales, claro, y podemos contar con alguna plaza contada, pero si nos solicita un grupo de italianos, como nos pasa habitualmente, pues una estancia de 1 semana para 20 estudiantes, no la hay, no podemos ofrecérselo. ¿Y qué echáis de menos? ¿Qué es lo que necesitaríais, lo que reclamáis? Hemos hablado con la Sociedad Mixta de Turismo de Valladolid, una residencia, pero claro, eso no se puede montar, Claro, porque sí, que de un tampoco día hay para tanto negocio en Valladolid como para ello, tanto volumen de estudiantes. Claro. Luego en agosto cierran por completo, entonces tampoco, porque no hay. Claro. Y en julio pues nos dan también alguna plaza, entonces eso es una carencia bastante importante, porque de familias pues sí tenemos, pero tampoco... Claro, como para a lo mejor absorber toda esa necesidad que tenéis. Graciela, no sé si pasa un poco allí lo que estaba contando Alicia, que hay una necesidad de ampliar, si se quiere crecer en este sentido, de que las cifras de estudiantes extranjeros sigan subiendo y que este negocio siga representando una parte importante de la actividad económica de Castilla y León, si se necesita, pues eso, más servicios, más infraestructura. No sé qué opinas, Graciela. Sí, está claro que se necesitan más infraestructuras, y porque nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos
bueno, adyacente a nuestro centro está la residencia universitaria, pero claro, disponemos de ella solo en los meses de verano. Y entonces sí que si queremos crecer se necesitan residencias, se necesitan más o incluso hoteles para poder alojar a nuestros alumnos. Y después, bueno, también aquí como nosotros, como la ciudad todavía está la enseñanza del español, esta industria está, bueno, nosotros empezamos hace 10 años ya, pero acabamos de empezar, o sea que desde el punto de vista institucional este apoyo todavía no está tan desarrollado. O sea, nosotros tenemos el apoyo de la Junta de Castilla y León que es muy bueno, pero desde el punto de vista institucional de la provincia el ayuntamiento, todo esto está en marcha. Y entonces sí que estamos en ellos, o sea que poco a poco y espero que vaya creciendo todo esto. José Miguel, ¿algo que aportar a esto, cómo solucionar y cómo seguir ampliando, ¿no?, esas infraestructuras para que sigan llegando más estudiantes extranjeros? Sí, la verdad es que en Salamanca el problema de alojamiento está más enfocado hacia las familias que hacia residencias. En los últimos 2 años se han abierto unas 4 residencias con más de 2.000 plazas nuevas. Es decir, ahora casi tenemos un exceso de oferta. Las familias después de COVID ha disminuido. Sí. Ha disminuido. Por ¿Hay eso, más reticencia? Hay más reticencia, hay gente que ha dejado de confiar en meter a alguien extraño en casa, sobre todo con todo lo que ocurrió en el 2020. Con lo cual, nuestra oferta cada vez se está centrando más en ofrecer el alojamiento en residencia. Al final la comodidad es superior, las residencias nuevas son como hoteles de 4 estrellas. Tenemos el apoyo muy fuerte del Ayuntamiento de Salamanca, de la Junta de Castilla y León, para ayudarnos en el tema de familias. Pero para no lastrarnos, para no atarnos las manos, nuestra oferta la estamos enfocando más hacia la residencia porque sabemos que ahí ahora mismo no hay límite. Bueno, la cuestión es que estos estudiantes extranjeros lleguen aquí a Castilla y León y bueno, pues gasten, vivan, todo lo que supone eso. Pero claro, como muy bien nos comentabais, también hay estudiantes en línea que están en sus sitios de origen y que estudian a través de Internet. Claro, yo no sé si la pandemia ha favorecido que esos estudiantes, ese porcentaje, aumente o siga aumentando o qué. Claro, ¿cómo compatibilizar esto y cómo hacer que vengan a Castilla y León y que no solo se queden allí? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, como decía al principio, este año aproximadamente vamos a tener más de 30.000 alumnos en línea aprendiendo español. Creo que la pandemia no ha desplazado el alumno presencial que venía a Castilla y León, que venía a Salamanca, y lo ha dejado en casa, sino que hemos abierto un nicho de negocio nuevo, un nicho de negocio nuevo de alumnos y profesores que no tienen posibilidades económicas o posibilidades sociales, familiares, tiempo, laborales para desplazarse. No pueden pagarse un billete de avión, pero pueden aprender español y de una forma o de otra lo que estamos es captándoles para que vengan. Pero creo que en general tenemos que tomar esta industria de la lengua desde un marco un poquito más amplio, no pensar solo en los alumnos que vienen presencialmente a Castilla y León, sino enfocarlo desde aquellos que se forman en línea, las certificaciones, exámenes que hacemos, calidad que llevamos a distintos centros, análisis de calidad. Al final esto mueve muchos patas, muchos ámbitos y no solo habría que centrarse en el estudiante que llega una vez aquí, sino que hay que sembrar fuera para que finalmente aterrice en Castilla y León. Alicia, ¿cómo afrontáis un centro que nos decías, un centro más o menos pequeño, la llegada pues, de las nuevas tecnologías, el que podáis estar en... Nosotros no ofrecíamos clases online hasta que se nos impuso con la pandemia. Y yo creo que lo bueno también del servicio online es que hay algunos que marchan presenciales y luego continúan online. Oye, pues no está ni tan mal, ¿no? Porque claro. Es una forma de continuar con eso es, opinas que es un refuerzo, al ¿no? estudiante, y vuelven a venir incluso presencial y siguen online, o sea, está bien, porque se continúa el... Graciela, vosotros también notasteis, me imagino, un antes y un después con la pandemia. ¿Facilitó mucho la formación a través de estos programas online?
Sí, nosotros bueno, abrimos nuevos programas en línea y que estamos siguiendo, pero sobre todo intentamos diversificar, o sea que fue una formación, la formación del profesional en español. Por ejemplo, tenemos toda una parte de traducción literaria que seguimos en línea y que antes de la pandemia era presencial. Y seguimos manteniéndola en línea porque así llega muchísimo más alumnos. O sea que nosotros son profesionales, son traductores, suelen ser traductores y que normalmente no podrían acudir aquí porque están trabajando. Y entonces nos hemos especializado en otro tipo de oferta. Otra de las, por ejemplo, las ofertas que tenemos, traducción de las lenguas de la especialidad, ¿no? Y que antes no ofrecíamos y que sí, que ahora seguimos adelante. Y algunos de estos programas sí que después los transformamos en programas presenciales. O sea que yo creo que las dos cosas se van apoyando una a la otra. Claro. Ya vamos a terminar, no me queda tiempo, pero sí me gustaría que me dijeran un reto al que se enfrenta el sector, o ya no el sector, sino ustedes, desde las instituciones a las que representan. ¿Qué creen? ¿Cuál es el reto al que se enfrenta este sector del español para extranjeros? Ampliar nuestra visión, no centrarnos solo en la llegada de alumnos, sino llevar otros conceptos de sello de calidad de español fuera también, para atraer la apertura del mercado asiático, chino, y definir para toda Castilla y León unos estándares de excelencia, de calidad, que hagan que vengan a la comunidad, a la región, más alumnos. Alicia. Pues la verdad es que tampoco tengo mucho más que aportar, porque lo que ha dicho él... Lo que ha dicho lo resume muy bien. Sí. Graciela, ¿algo que aportar, algo que sumar? Yo siempre veo, desde el punto de vista de una persona, de una italiana, ¿no? Yo creo que además es verdad que tenemos que trabajar a nivel de Castilla y León, pero yo creo que tiene que ser también a nivel de España. O sea, con una política lingüística un poquito más abierta, creo. Porque, claro, una italiana que viene aquí, que, bueno, los italianos, si estuvieran este idioma, me imagino que como saben vender neveras a los pingüinos, podrían hacer mucho más, ¿no? Pero a nivel de España, yo creo que es el gran reto, poder trabajar todos juntos y no separados. Claro, que cuando llega un italiano no entiende de marcas territoriales. Muchísimas gracias, Graciela, por habernos atendido, y Alicia y José Miguel, muchísimas gracias. Ya hablaremos en futuras ocasiones del tema y ojalá, pues eso, sigamos aumentando esas cifras que hemos visto hoy. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida les contamos más cosas. Hasta ahora.